tema, yo le he puesto, tengo una fe atrevida. ¡Aleluya! Entonces, para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, 4. Primera de Juan, capítulo 5, 4. ¿Podemos poner de pie? Y dice: porque todo lo que es nacido de vos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Padre, te damos por un nuevo día, Señor, que nos has regalado, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que bajes, que descienda con tu Hijo, Señor, con el Espíritu Santo, para que tomes control de mi ser, Señor. Primeramente también, Señor, quiero pedirte que borres mis pecados, Señor. Me pongo a cuenta delante de tu pueblo, Señor, porque sé que sin eso, Señor, sin tu perdón, no soy nada, Señor. No tengo la victoria, Señor. Sin esa fe, Señor, que tú dices que tenemos que tener, porque tú venciste al mundo, Señor. Es por eso, Señor, que me pongo a cuenta, Señor. Invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, llegó el día. La verdad es que yo siempre, muchos años atrás, yo quiero hacer eso, decía. Entonces, pero por X circunstancias de la vida, pues, o sea, hay veces uno es bien inconstante, ¿verdad? Pues yo felicito a los hermanos que se paran acá, jóvenes, que sé que algunos están más jóvenes que yo, entonces hubiese querido tener, estar en esa edad, entonces, pero bueno, el Señor siempre llega a tiempo, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es de que, como dice acá, que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, nosotros que estamos acá, pues estamos venciendo al mundo, ya que estamos adorando. Entonces, tenemos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Entonces, eso nos da la potestad, pues, para ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algo que yo he aprendido de pastora, que cuando digo, no fue gratis. Entonces, muchos años atrás, es gratis, pero no es un gran precio que Jesús pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener un corazón agradecido día a día, pues, porque nuevas son sus misericordias. Pues hoy estamos culminando un día, ¿verdad?, en victoria. Pues yo me declaro en victoria, no sé ustedes, porque yo les voy a contar. Siempre que voy a emprender algo en el nombre del Señor, como por ejemplo, voy a ir desarrollando y les voy a explicar cómo comencé, aplicado a la palabra. Pero siempre hay malestares en mí, no sé, o sea, me empiezo a sentir mal. Entonces, bueno, Fernando está ahí, yo a veces le digo, fíjate que siempre un día antes de la célula, cuando voy a hacer algo, me empiezo a sentir mal el día de la célula, y no sé. Entonces, y yo digo, bueno, ¿por qué me siento mal? O sea, a veces mis fuerzas son pocas, ¿verdad? Pero yo digo, reflexiono, bueno, si el enemigo quiere que yo esté débil, pues en mi debilidad, pues el Señor se hace fuerte, ¿verdad? Entonces, el evangelio no es fácil, o sea, aquí está el ejemplo, ¿verdad? O sea, ella como lucha por día a día, pues, o sea,
preparar un mensaje no es fácil. O sea, hacerlo 2 veces al día, 3 veces, no sé, no es fácil. Entonces, a mí me están temblando las piernas acá. Entonces, pero yo sé con quién vengo, pues. El Señor. Entonces, yo sé que Él me respalda. Entonces, yo siempre había tenido ese anhelo, pues, entonces, y Dios me lo está cumpliendo, pues. Entonces, y eso es una victoria, es una meta. Entonces, porque nosotros tenemos que ser cristianos de metas. Entonces, porque igual cuando emprendemos los estudios, la meta es pasar la materia. Entonces, igual, o sea, nosotros día a día, pues, tenemos que ir pasando ese examen que la vida nos presenta. El enemigo quiere botarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Ahora vámonos a Marcos capítulo 5, 21-23, o del 21 en adelante. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Marcos capítulo 5 del 21 en adelante. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Vamos a quedar hasta ahí. Podemos ver que Jesús ya venía de trabajar, ya venía, se pasó a la orilla, ya venía de hacer milagros, de predicar el evangelio. Entonces, como siempre, hay muchas personas que andan alrededor de los evangelistas, digamos, pongámoslo así. Y vino Jairo, que era uno de los principales, dice, de Israel, ¿verdad? O sea, en ese tiempo Jairo era, mandaba a todas las sinagogas locales. Entonces era como el administrador. Entonces, si ustedes pueden ver, era judío, ¿verdad? La mera mata del judío, por decir así, no creía en Jesús. Entonces, siendo él un administrador, teniendo un alto rango, jerarquía dentro de la iglesia, pero él tenía un problema. Su hija estaba muriendo. Entonces, pero a él no le importó. Él hoy ha de haber escuchado hablar de Jesús. Jesús hacía tantos milagros, milagro aquí, milagro allá. Entonces, yo le oro a Dios, o sea, me voy a poner como que soy Jairo. Yo te estoy orando, Señor, pero no veo mi milagro. Entonces, pero dicen que hay uno que tú has enviado, que ese puede sanar a mi hija. Entonces, él ahí estaba entre su religión, entonces su religiosidad, y creer en algo, pues, en un Salvador, en el Mesías que ellos estaban esperando, pero no creían en él. Entonces, él botó su religiosidad y fue y se abrió paso y llegó hacia él y se postró y le dijo: mi hija está muriendo, ven y ayúdame, ¿verdad? Entonces, y él le dijo: vamos pues. Entonces, sigamos. Y ahí viene el pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida de la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego después, conociendo él, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Podemos ver que ella se abrió paso dentro de la multitud.
Pero había muchas personas, ¿verdad?, alrededor. Hagámonos la película de ese momento. Para llegar, digamos, a Jesús, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me meto dentro? Entonces la gente lo estaba apretando. ¿Quiénes quieren apretar a Jesús? Amén. A ver. Entonces, la verdad es de que, si ustedes se fijan, la gente estaba apretando a Jesús, pero ellos no recibieron lo que tenían. Hay veces podemos estar clamándole, estar en la iglesia, venir todos los días, pero nuestro corazón no está conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos estaban apretando, ¿verdad? Estaban apretando a Jesús, querían ver. Entonces, en el buen salvadoreño estaban metidos, muchos metidos, ¿verdad? Entonces, pero para poder llegar a Jesús, había que hacer algo diferente, ¿verdad? Para poder llegar a tocar a Jesús, hay que tocarlo por la fe. Amén. Por la fe. O sea, la fe, ¿qué es la fe? ¿Verdad? Pero yo puedo decir, yo tengo fe, yo creo en Jesús. Mucha gente allá afuera dice, yo creo en Jesús. O sea, casi todos, yo creo en Jesús. Entonces creo en Dios, pero viven conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, sigamos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Podemos ver que Dios lo sabe todo. Él ya sabía qué había pasado, pues, porque nada pasa sin que Él lo permita. Entonces, ella se acercó, tocó y su fe la sanó, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Él lo que quería, analizando la Escritura, era que saliera dentro de la multitud y alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, pero volvamos a Jairo. Jairo estaba esperando, su hija estaba muriendo. Entonces, Jairo quería salir corriendo, pues, porque uno dice, y él se va a morir, pero, o sea, en su humanidad, ¿verdad? O sea, pero ahí estaba, esperando. Entonces, más adelante, en el 35, mientras él aún hablaba, después de que estaban, cuando sacó a la mujer, ella se postró temblando. Entonces, mientras ellos aún hablaban, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, pero ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, bueno, pasémonos al 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Aquí podemos ver que había llegado la hija de Jairo había fallecido, pero allí donde iba a probar su fe, ¿verdad? Hacia Jairo. Entonces, más adelante, y vino a la casa de los principales de la sinagoga y vio el alboroto. Oh, perdón. Jesús le dijo, ¿verdad?, que no temiera, que creyera solamente, ¿verdad? Entonces, porque la fe se trata en eso, en creer, ¿verdad? Entonces, después, para narrarlo, porque tengo más, pues se fueron con Jesús, llegaron a la casa, dice acá, y estaban las lloronas, ¿verdad? O los llorones, porque en ese tiempo se contrataba gente para que llorasen, ¿verdad? Entonces,
trabajáramos ahí, ¿verdad? No, sí, entonces eso era para que hubiera un desahogo, ¿verdad? Entonces de ese sentimiento. Entonces, pero cuando Jesús llegó entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, la madre y la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y bueno, la gente que estaba ahí se perdió la bendición de ver el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros podemos andar con el mejor maestro, pero Jesús nos puede apartar de él, ya que si no estamos haciendo la voluntad, porque él conoce los corazones, entonces él nos va a apartar. Entonces, así simple y sencillamente. Entonces, pues él vino, Jesús, y le dijo: Talita cumi, niña, levántate. Y se levantó. Entonces, y él les dijo que no dijesen nada todavía, porque todavía no quería que llegara el tiempo en que lo agarrasen a él, ¿verdad? Y fuera prematuramente. Entonces, aquí podemos ver dos fe en acción: la fe de Jairo y la fe de la mujer. Y podemos ver a mucha gente que andaba alrededor que no agarró nada. Entonces, pero solo dos lograron agarrar el milagro. Sigamos. En Mateo capítulo 8, 5 al 7. ¿Cómo, antes de leer cómo yo aplico esto a mi vida? En el año 2003, pues falleció alguien bien importante para mí, que fue mi hermano. Entonces, por decisiones de la vida, pues él no llevó una vida adecuada. Entonces, pero lo salvó de muchas cosas el Señor, pero al final él reconoció que Jesús era su Salvador. Entonces eso a uno alimenta su espíritu, ¿verdad? Sus ganas. Entonces, porque sabemos que hay un cielo y un infierno. Entonces yo me agarré de eso y bueno, me siento tranquilo. Mateo 5, Mateo 8, de 5 al 7. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, al otro: ven y viene, y a otro: mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dejémoslo hasta ahí. Voy rápido porque es bastante y quisiera compartirlo. Podemos ver que una persona que era secular había oído escuchar de Jesús. ¿Quién es un centurión? Un centurión se trataba de oficiales con un mando táctico y administrativo, siendo escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Y comandaban una centuria formada por 100 hombres. O sea, podemos ver que dentro del rango de los romanos era una jerarquía alta también, ¿verdad? Entonces, y era una persona que adoraba a otros dioses, pero había escuchado de hablar del buen pastor. Entonces, otros dicen de que mandó a otros criados a hablarles
y acá narra de que él fue, ¿verdad? Ahí, pues, pero la cosa es de que él envió y creyó en Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí podemos notar algo que es bien importante. Él tenía resistencia, templanza y mando, y era secular. ¿Cómo es un cristiano? ¿Qué cualidades debemos de tener nosotros? La resistencia, resistir a las pruebas, resistir a todo lo que venga, la templanza, o sea, tener esa seguridad y tener ese mando para no ser cola, ¿verdad? Sino que tratar de ser un líder, tratar de ser luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Entonces esa tendría que ser la meta como cristiano, compartir, ¿verdad? Compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces podemos ver que aquí hay muchas cosas que tal vez nosotros estamos en un proceso y creemos que las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos, pero en realidad siempre hay un plan que Dios tiene hacia nuestras vidas. ¿Cómo yo lo enfoco? También en el año 2013, mi esposa, estaba embarazada y bueno, ya había muerto mi hermano, y yo decía, me vas a mandar un angelito, me vas a mandar ese angelito que se partió mi hermano, pero para resumirlo, pues no se logró, ¿verdad? Entonces, un gran dolor, pues tuve que yo tragarme mis sentimientos, por lo menos no mostrarlos, y apoyar a mi esposa. Entonces, porque tal vez en ese momento yo le pude haber reclamado a Dios, pero le dejé a su voluntad, entonces me tocó apoyar. Entonces, tratar de llevar la palabra, que le llevaba la palabra, porque yo sabía que esa palabra iba a cambiar su corazón. Entonces, y lo cambió, pues, o sea, porque si ella no estuviera acá, pues, o sea, no lo hubiese cambiado. Entonces, así enfoco yo en mi vida, poniendo la fe, que Dios siempre, dependiendo de las circunstancias, va a tener algo más adelante. Entonces, y viendo hacia adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a Marcos 3, capítulo 3, del 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Dejémoslos ahí. Podemos ver que otra vez, ¿verdad? Había gente, como hay gente aquí, tal vez aquí no estamos, ¿verdad? Que anda viendo qué error cometemos, de qué forma nos dice, ay, ese cristianito, ¿verdad? Entonces, yo hago referencia, cuando inicié la célula, yo lo hice por agradecimiento a Dios, sin yo tener experiencia, sin tener una cobertura, sino yo dije, el Señor va a estar ahí, y ahí he estado. Entonces, pero cuando yo invito a alguien a la reunión, eso hace poco, mira, te invito el jueves a las 7 de la noche a la casa, fíjate que se pone bonito, ¿verdad? Y empiezo a hablarle, ¿verdad? En el vocabulario depende de quién está hablando, uno tiene que saber hablarle, ¿verdad? Porque no nos vamos a poner a hablar diferente, ¿verdad? Entonces, y me dice, y él va, me dice. Entonces, sí, le digo, ¿por qué? No, pero es que así, imagínate que voy a ir a hacer Dios, ahí está chupando, me dice.
Entonces, y yo le digo, pero, o otra persona, es que ella va y a mí me cae mal. Entonces, y yo reflexiono, ¿qué dicen de nosotros, verdad? ¿Qué dice la gente cuando nos ve en la calle o cuando lo invitamos a la iglesia, ¿verdad? O sea, nos están viendo ese cambio que debemos de tener con el nuevo nacimiento, con la palabra que escuchamos, o sea, la ponemos en práctica. O sea, yo me pongo a pensar, Señor, ¿verdad? O sea, ayúdame a guardar mi testimonio, ¿verdad? Porque, bueno, y para no alargar, ¿verdad? Yo les digo, pero vos no te fijes en eso, vos andás, porque eso es para enfermos, les digo, o sea, ahí vamos los que tenemos necesidad de cambiar, que tal vez tiene el deseo, pero no puede dejar ese vicio, les digo, o sea, vos andás y agarrás tu bendición. Bueno, ¿verdad? Pero siempre hay obstáculos, ¿verdad? Entonces, es por eso que tenemos que guardar nuestro testimonio. Otra cosa que me pasó, un día jueves terminó la célula y me llegaron a buscar a la casa. Mirá, fíjate que necesito que muevas el carro. Y yo, ¿por qué? Le digo, es que me voy a meter ahí, me dijo. Entonces, ¿y yo a dónde voy a dejar el carro? Le digo, yo no sé, como la señora de ahí es la dueña, y a mí me dijo que, está bien, le digo. Mira, lo saqué y bueno, le pedí permiso a un señor enfrente. Mire, me puede regalar permiso de quedarme acá, porque ya me sacaron. Entonces, sí, está bien, ahí déjelo. Pues la sorpresa al día siguiente, y me dice, mire, venga, me dice, el señor. Entonces, le alquilo la cochera. Entonces, ¿en serio? Sí, le alquilo la cochera. Excelente, hablamos en la noche, porque ahorita voy a trabajar. Lo que le quiero decir es de que Dios quitó algo peor para dar algo mejor. Entonces, y aún más, tengo 2 parqueos más para cuando lleguen, porque, o sea, Dios hace las cosas perfectas. Entonces, y Dios puso la gracia, pues, en ese momento, porque ahora en ese momento tal vez, entonces, pero la puso. Entonces, y ahora lo puedo dejar en un lugar encerrado. Dios es bueno, hermanos. Entonces, hay que gozarnos, la verdad es que cada día, pues, su misericordia son grandes, ¿verdad? Entonces, sigamos. Dice en Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto. Y le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, aquí podemos ver que más atrás dice de que a ella le habían avisado que Lázaro que estaba enfermo. Entonces, pero él no iba. Entonces, bueno, voy a esperar otro ratito, de haber dicho, ¿verdad? Entonces, Lázaro murió. Entonces, cuando supo que murió, lo llevaron. Entonces, quiten la piedra. ¿Y cómo vamos a quitar la piedra si hiede, verdad? Entonces, pero no importa que estemos muertos, ¿verdad? No importa que tengamos cerca una mano, no importa que tengamos cualquier enfermedad, no importa que lo que sea, Jesús quita la piedra, Jesús sana la mano. Entonces, el Señor así es. Y bueno, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí podemos ver que el Señor Jesús siempre le da la gloria al Señor. Entonces, así nosotros